Buenos días a todos los hermanos que estáis aquí congregados. En principio, os quiero manifestar que hay una serie de personas que nos visitan, algunos de ellos van a permanecer aquí por estudios y se me ha pedido que lo haga público. Nos visita la hermana Miriam Rosas de Perú, no sé si está aquí en la sala y que se halle con la libertad de levantarse. Muchas gracias. Marisela Izabdiel, argentinos que están aquí por estudios y también van a permanecer con nosotros por un tiempo. Y también Matías y Denise, también de Argentina. A todos ellos les damos la bienvenida y que se sientan como en su casa. Gracias. Padre, Dios nuestro, Señor, en este día de sábado invocamos tu presencia en este lugar, que tus palabras puedan ser bendición para tu pueblo, que de manera especial, Señor, estés con los necesitados, con los enfermos, que puedas sanarnos física y espiritualmente, Señor. Y de manera especial ruego por tu Espíritu, que esté con el predicador, con Roberto, nuestro pastor, para que traiga palabras de vida, Señor, que enriquezcan nuestra mente y alimenten nuestra esperanza, Señor. Bendícenos y bendice a tu pueblo donde esté reunido en tu nombre en este día de sábado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero hacer un anuncio muy especial para toda nuestra comunidad, nuestra iglesia. Finalmente, sabéis, hemos conseguido, con mucha oración, mucha ayuda de muchísimas personas, hemos conseguido traducir el libro del deseado de todas las gentes al catalán. Este es nuestro proyecto misionero que tenemos con las iglesias en Cataluña. Así que esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos un programa donde vamos a hacer la presentación oficial de este libro.
Estará el traductor, el pastor Roberto, que ha sido el revisor teológico del libro, y algunas autoridades de nuestra ciudad. Vendrán del ayuntamiento y de diversas entidades de nuestra comunidad y de nuestra ciudad aquí en Cataluña. Así que, ¿qué te pido que pases esta tarde contigo? Es que tú vengas a estar con nosotros. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque después podremos conseguir este libro para fines misioneros, ¿vale? Es un precio muy pequeño, 1 euro, te puedes llevar 50 si quieres, y que pienses no en libros, sino en personas. Piensa en tu cabeza 5 personas, 10 personas a las que tú le quieres dar este libro, y tú con Dios haces un pacto y te llevas esta tarde tus 5, tus 10, tus 20, tus 100 libros para repartirlos, que la gente pueda leer en catalán el libro El deseado de todas las gentes. ¿Cuántos os habéis leído el libro? En castellano, casi todos, ¿verdad? ¿Cuánto lo vais a leer en catalán ahora? Es precioso. Yo voy a aprender catalán con este libro. Y el siguiente motivo, ¿sabes cuál es? Tú tienes que estar aquí porque vamos a dar un testimonio a las autoridades de Barcelona de que aquí hay una comunidad de creyentes que cree en Jesús y que cree que Él de verdad es el único que puede dar solución a este mundo. Así que te espero que estés aquí esta tarde, ¿sí? Y si vienes, te ofreceremos, aparte de mucha amistad, te ofreceremos un pisco labi extraordinario, que ya lo hemos probado nosotros, y os aseguro que si te lo pierdes, todo el mundo hablará y tú no sabrás. Te espero esta tarde a las 6, porque vamos a dar un testimonio a las autoridades y porque vamos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Cuántos vais a venir? No levantéis la mano, pero me he quedado con la cara de todos, y espero veros aquí. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Ay, esas caritas que están serias. Buenos días. Hoy les traigo una historia de la vida real. Una historia que sucedió y una historia que a veces pasa todavía. ¿Sabe? ¿Alguno de ustedes tiene 11 años? ¿O por allí, por allí? ¿Ninguno? ¿Cuántos años tú tienes? Sí, 10. Bueno, les voy a contar la historia, y vuelvo y repito, es de la vida real, de un niño más o menos de tu edad, 11 años, Ricardo. Ricardo vivía con su familia en una casa muy bonita, con un jardín precioso. Pero Ricardo tenía un gran problema. Su papá le pedía que le ayudase a limpiar el jardín y a él no le gustaba nada. Siempre andaba golpeando los pies. Solo a mí. ¿Por qué será que solo a mí me piden para limpiar el jardín? Y refunfuñaba cada vez que le pedían que haga algo. Su mamá le pedía que por favor ponga la mesa y otra vez ahí estaba Ricardo. Y un día Ricardo hizo una promesa. Algún día me iré de esta casa y nunca más me verán. Pero no la hizo delante de su papá y su mamá, evidentemente. Entre sí él se dijo, algún día me iré de esta casa. Y ese día llegó, lo sabía. Un día que el papá efectivamente le pidió que le ayudase a tirar las hierbas que se habían cortado del jardín, a ponerlas en la basura. Ricardo dijo, hoy es ese día. Hasta hoy mi papá me pide que le ayude. Así es que se esperó que llegue la noche. Él no le dijo nada a nadie, vuelvo y repito. El papá y la mamá no se esperaban esto de Ricardo. Así es que cuando todos se durmieron,
Ricardo dijo, esta es mi oportunidad. Me iré a ver el mundo. ¡Qué bien! Seré independiente, libre por fin. Así es que puso en su mochila unas cuantas cositas, se miró un monedero que llevaba y allí tenía 10 euros y dijo Ricardo, ¡ah! Tengo suficiente dinero para irme de aquí. Así que se fue. Pero cuando cerró la puerta de su casa, vio que todo afuera estaba oscuro y que hacía un poquito de frío. Había dejado su camita calentita y ahora estaba en la madrugada de ese día muy envalentonado que se iba de su casa. Así que Ricardo volvió su mirada y vio por última vez lo que él pensaba, su casita. Y se la miró y entonces empezó a sentirse como un poco triste. Ah, no, dijo él. Yo ya soy un hombre y ahora veré por mi vida. Y entonces empezó a caminar por las calles del barrio de su casa y todo estaba en silencio, oscuro. Solo se veían unas leves luces por allí. Cuando Ricardo estaba mirando el barrio, que a esas horas nunca lo había visto tan silencioso, sintió que alguien le puso la mano en su hombro. Y Ricardo se quedó trémulo, espantado. Así es que volteó a mirar quién era que le ponía la mano en su hombro. Y no saben a quién se encontró. Se encontró al guardia de seguridad que estaba reconociendo el barrio. Y le dijo, jovencito, ¿qué haces por aquí a estas horas? ¿Yo? Bueno, me voy de mi casa. Ah, no, jovencito, me dice, tú me estás engañando. Yo creo que tú quieres hacer alguna trastada. No, no, señor, le dijo. Yo no quiero hacer ninguna trastada. Es que le estoy diciendo la verdad, dijo Ricardo. Es que me voy de mi casa. Ah, sí, le dijo el policía, el guardia de seguridad, que iba vestidito con su ropa de trabajo. Pues tú no vas a ningún lugar. Te voy a llevar a mi oficina y allí vamos a hablar un buen rato para que tú me digas la verdad. No, le dijo Ricardo. Señor, usted se ha equivocado. Le estoy diciendo la verdad. Y entonces el guardia se rió de él y se lo llevó hasta su garita allí. A ver, le dice, ¿a dónde pensabas ir tú a hacer alguna de las tuyas? No, señor, volvió el héroe. Si no me dices la verdad, llamaré a la policía y te enviaré a la cárcel. Entonces Ricardo se puso a llorar. Es que le estoy diciendo la verdad, le dijo. ¿Por qué no me cree? Es que, ¿qué hace un niño a estas horas de la noche? Le dijo el guardia. No me puedo creer. Sí, señor, yo vivo en tal lugar, mi papá y mi mamá son estos y aquellos. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ir a tu casa y vamos a constatar que realmente papá y mamá te han dado permiso para estar a estas horas fuera de casa. Así que el guardia lo llevó. Tocaron el timbre y oh, vergüenza de Ricardo. No sabía dónde meterse. Y allí salió su papá en pijamas, bostezando. No sabía por qué llamaba el guardia al timbre de su casa. Y entonces le dijo, señor, ¿reconoce usted a este niño? Y cuando el papá se lo miró, pero Ricardo, ¿por qué te has levantado? ¿Qué haces fuera de casa? Me ha dicho que estaba escapando, que quiere ser libre, que quiere irse fuera. Papá se quedó callado. Y entonces le pidió
que entrara a su casa y allí habló con él. Así es que a la mañana siguiente, su papá y su mamá, cuando él todavía no se había despertado, le tuvieron un almuerzo de aquellos que solo los papás y las mamás pueden darnos. Nadie dijo nada y esperaron que Ricardo se levantara y entonces disfrutaron todos de su desayuno. Quiero dejarles este versículo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9. No hay mejor lugar donde podáis estar que la casa de papá y mamá. Ahora vamos a ir hacia allí, que os tengo preparado algo, ¿vale? Que es el centro focal de la predicación del pastor y doctor Badenas, al que todos tenemos el gusto de verlo otra vez por aquí. Esta se halla en la epístola de Pedro, la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga al pastor Badenas para que su predicación sea de crecimiento espiritual para cada uno de los presentes aquí. Bueno, os presento al pastor Roberto Badenas. Creo que mucha gente ya lo conoce. Tendría un largo currículum para decir aquí. Escritor, profesor, doctor, administrador de nuestra iglesia. Pero quizás Roberto es papá y es abuelo. Así que creo que ese es tu mejor currículum, sí, claro, Roberto. Seguro. Bienvenido a nuestra iglesia. Ya lo conocíais muchas personas. Ha escrito libros que seguramente tienes en tu casa, Encontras o Encuentros y Frente al dolor, entre otros. Así que te sientas a gusto en nuestra iglesia, muchas Roberto, gracias. Y que Dios te bendiga en este día. Gracias. Muchas gracias, Paco Pepe. Queridos amigos, queridos hermanos, un día como hoy, un 22 de octubre del año 1844, hace 178 años, los adventistas esperaban la segunda venida de Cristo. Han pasado 178 años. El tiempo de Dios y el nuestro coinciden. Los adventistas lo esperaron y no vino entonces. Los adventistas seguimos esperando al Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un desfase? A ver si esto lo pongo bien. ¿Sí? El tiempo de Dios es igual que el nuestro. ¿Cuenta Dios el tiempo igual que lo contamos nosotros? Yo he vivido, con mi esposa hemos tenido el privilegio de vivir muy cerca de este fabuloso Zeitclock, que es el reloj de la ciudad de Berna. Este reloj, si me permitís, me voy a ayudar con un lector. Y tenemos aquí
Ferran, yo le voy a enseñar cuando él pueda leer los textos y así lo hacemos entre los dos, porque volverme hacia atrás, dar la espalda a tantas damas y caballeros como aquí no me gusta, así que, y no llego a leer allá al fondo, así, él nos va a ayudar, ¿sí? ¿Puedes leer? ¿Sí? Creo que necesitaríamos un lector que pueda leer bien. Va. Víctor, sí. Este es uno de los relojes astronómicos más antiguos del mundo, fechado entre los años 1405 y 1483. Más de 500 años reloj astronómico. Aunque con varias renovaciones, la Torre del Reloj es el edificio más antiguo de la ciudad, construida en su estructura básica en el siglo XII. Fantástico, ¿no? Los suizos se han especializado en el cálculo del tiempo, ¿verdad? Los aparatos de precisión, los relojes. Los relojes suizos eran los mejores del mundo y durante muchísimo tiempo eran los únicos, casi, hasta que llegaron los orientales y los vendieron, se pusieron a vender relojes a 4 y 5 euros, ¿no? Bien, ¿qué tiene de especial este reloj, Víctor? No solo marca la hora, sino también las posiciones relativas del Sol, la Luna, las constelaciones del zodíaco y los planetas mayores, así como de las fechas de los eclipses y grandes festividades religiosas. Por eso a este reloj se le conoce popularmente como el reloj del cielo o incluso el reloj de Dios. Fabuloso, ¿no? Un reloj que pueda calcular tantísimas cosas y esto hecho hace tantos siglos. ¿Es ese realmente el reloj del cielo? Bien, vamos a verlo por dentro. ¿Seguimos leyendo? ¿Sí? La Torre del Reloj, con su compleja maquinaria interior, hoy es un sitio patrimonial de importancia nacional y junto con toda la ciudad antigua de Berna forma parte del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Si queréis visitarlo alguna vez, es una maravilla. Mi esposa y yo hemos tenido que pasar por delante de ese reloj prácticamente todos los días. Mirad qué calle más bonita, ¿sí? Tendrían que dejar permanentemente el micro abierto, sí, sería mejor, ¿sí? En esta hermosa calle porticada, la calle del famoso reloj, vivió el joven Albert Einstein varios años. Podía escuchar su carrillón cada hora y tenía que pasar por debajo de él casi necesariamente varias veces al día para ir y volver del trabajo. Mirad, el joven Albert Einstein, que tenía en aquella época muy pocos años, 20 y pocos, vivió justito, lo vamos a ver incluso su casa, en esta misma calle. Mirad, aquí está. Si queréis verla, en una finca bastante modesta, pero en fin, en esa calle fantástica, y por ese pórtico llegaba al reloj en muy pocos metros. ¿Sí? La casa de Einstein en Berna. Los biógrafos cuentan que ese reloj tuvo algo que ver con las reflexiones científicas del joven Einstein. ¿Acaso el tiempo que marca el gran reloj inmóvil de la torre transcurre a la misma velocidad que el que marca mi reloj de bolsillo? Cuando voy caminando y este se mueve conmigo, ¿ocurriría lo mismo si pudiera desplazarme a la velocidad de la luz? Estas reflexiones le condujeron a la idea de que el tiempo no es absoluto sino relativo, que el tiempo y el espacio son, en cierto sentido, una misma cosa y que el tiempo puede contraerse o dilatarse en función de dónde estemos o de la velocidad a la que nos movamos por el espacio. No esperéis que yo os explique la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, porque ni la entiendo ni me estoy preocupando por ella. Pero mirad, es fantástico el haber vivido justo allí, al lado de una calle que era la prolongación de esa calle es donde vivíamos nosotros. Me llamaba a preguntarme, sobre todo en días como hoy, en que el tiempo de Dios parece que no coincidía con los cálculos humanos, si hay alguna cierta desfase entre el tiempo que Dios nos marca y el que nosotros vivimos. Y ese será mi interés. ¿Sí? Seguimos. Aquí tenéis una foto sí. Lee. Einstein vivió en Berna de 1902 a 1909, es decir, entre los 23 y los 30 años.
Allí, en 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de la ciudad, publicó su teoría de la relatividad especial. Como consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía igual EMC al cuadrado. Ese año publicó además otros trabajos que sentarán algunas de las bases de la física estadística y de la mecánica cuántica. Sí, eso no es lo que nos importa otra cosa. Sí. Contamos las horas en tiempo solar, una medida fundamental en el movimiento aparente del Sol sobre el horizonte. A partir de la medianoche, contamos las horas en intervalos de 24 partes que dividimos en 60 minutos y los minutos en 60 segundos, etc. Es decir, basamos nuestra manera de medir el tiempo en la rotación de la Tierra para las horas y en la traslación de la Tierra alrededor del Sol para los años, etc. Nuestros años y horas nos los hemos inventado, los hemos llamado así. Entonces la pregunta que se hacía Einstein es esta otra. ¿Nuestro tiempo algo absoluto o relativo? ¿Es el tiempo lo mismo para quien se encuentra fuera de nuestro sistema solar? Esa es la gran pregunta. Para Dios, que está por encima de nuestro sistema, ¿el tiempo ese es el que lo mide a Él o es el que medimos nosotros? Las ideas de Einstein desafiaron la comprensión humana de la realidad temporal y espacial. Las leyes de la gravitación de Newton se quedaron anticuadas porque el espacio y el tiempo dejaron de ser percibidos como entidades independientes y absolutas. Porque, al parecer, la manera común que tenemos de entender el tiempo en la vida cotidiana es válida para nosotros, pero puede que no refleje la realidad cósmica. Aquí sí que nos volvemos a la Biblia, ¿verdad? A la relatividad del tiempo es una idea bíblica, yo me pregunto. Pues hay varios pasajes bíblicos y aquí vamos a abrir la Biblia varias veces, la tenéis, yo os lo pongo aquí ya en PowerPoint para simplificarlo, pero podemos leer por lo menos un par de pasajes clarísimos en que la Biblia nos dice que nuestro tiempo y el de Dios no es exactamente lo mismo. ¿Los puedes leer? En 2 de Pedro 3:8 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O en Salmos 94 dice: 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Sí, el tiempo de Dios a veces parece que sí que se sincroniza con el nuestro. Y encontramos muchas declaraciones bíblicas en las que nos hablan, llegado el cumplimiento del tiempo. Claro, Dios está por encima del tiempo, está por encima del universo, pero los seres humanos vivimos aquí. Nuestros días tienen lo que hemos calculado, lo que queremos llamar 24 horas, nuestros años tienen lo que nosotros consideramos 365 días y un poquito. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo de Dios, Él tiene que meterse en el tiempo nuestro de alguna manera y lo ha hecho. Los tiempos de Dios pueden converger con los nuestros. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Dios tiene en cuenta nuestros tiempos y varias de sus profecías tienen que ver con fechas contadas en días o en años solares. Estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Marcos 13:33. Los magos de Oriente, que eran astrónomos, probablemente a lo mejor incluso un poquito astrólogos, no lo sabemos, pero ellos leyendo profecías bíblicas se pasmaban de que la Biblia pudiese anunciar el futuro. Y precisamente por el estudio de las profecías sabían que algo iba a ocurrir llegado el cumplimiento del tiempo. Por eso ellos estaban en camino hacia Belén cuando los propios sacerdotes que tenían la Biblia, y el rey Herodes los llamó, no estaban muy atentos a los tiempos. Y es que en la Biblia, yo soy profesor de Nuevo Testamento, no de Antiguo, como Néstor Petruc, que tengo aquí delante, y encuentro algo muy interesante
en la Biblia que me ayuda a entender un poco la diferencia o el desfase que a veces encontramos entre los tiempos de Dios y los nuestros. Y lo vamos a leer. Lo he puesto transliterado en castellano para que lo leamos muy bien, pero hay dos términos en los que yo me empeño mucho que mis estudiantes los aprendan de memoria. Hay dos tiempos que son cronos y kairos. Leemos. El tiempo de Dios y el nuestro, entre el cronos y el kairos. La Biblia griega, el Nuevo Testamento, tiene dos palabras diferentes para referirse al tiempo. El término cronos, de donde procede, entre otras, la palabra cronología, este término griego tiene que ver con la duración en el tiempo, con nuestros relojes y calendarios. El término kairos, que no tiene correspondencia exacta en español, pero sabemos que se refiere a un tiempo cualificado al momento propicio, al tiempo favorable, al tiempo oportuno. Sí, hay una diferencia entre la puntualidad, el tiempo preciso y el tiempo oportuno. A veces podemos ser puntuales y no puntuales y tener el sentido de la inoportunidad, ¿verdad? El tiempo de Dios y el nuestro en ese sentido es ligeramente diferente. Recuerdo una anécdota que me ocurrió con uno de los profesores cuando vivíamos en Berna precisamente. Aquel tiempo nuestra división todavía se llamaba Euroafricana. Y teníamos unos campos misioneros, como llamábamos, maravillosos, que eran Angola, Mozambique, las islas de Cabo Verde, todas de lengua portuguesa. Recuerdo haber ido a dar un curso, enseñar un curso a jóvenes pastores a Mozambique, y nuestros alumnos, yo venía con otro colega que venía también de Berna, él era alemán, veníamos todos los días a darles clase. Eran estudiantes de teología y jóvenes pastores, y nos llegaban tarde todos los días. Todos los días. Hay culturas más o menos germánicas en que la puntualidad parece ser que es la virtud principal, número uno. Y un día, enfadado mi colega, pues les dio una buena reprimenda a nuestros estudiantes, muchos de ellos pastores, y les dijo que, bueno, les habló del valor del tiempo que hay, bueno, le hizo toda una perorata. Y recuerdo uno de ellos, humildemente, se levantó y dijo: pastores, ustedes los suizos tienen relojes, nosotros tenemos tiempo. Y encuentro pues que era bastante interesante. Los adventistas, sabiendo que Dios interfiere en el tiempo, que Dios sabe que nosotros vivimos en tiempo, hoy no voy a decir que celebramos estos 178 años, porque un fallo, un fracaso, un error, un chasco no se celebra. Lo que podemos es recordarlo, porque muchas veces aprendemos también, los seres humanos aprendemos muchas veces mucho más de nuestros errores que de nuestros éxitos. Y hoy celebramos, recordamos algo que fue tan importante para los adventistas que dio nacimiento a este movimiento. Y es la profecía de Daniel 8, 14, donde se nos cuenta de un periodo largo en el que Dios, llegado el cumplimiento del tiempo, tenía unos proyectos. Y esto pues fue, bueno, podemos decir que en 1844, para unos cuantos estudiosos, llegábamos a una fecha que aparentemente era el tiempo de Dios. Y es lo que hoy, pues, nosotros estamos evocando. Sería hoy para mí un despropósito en un 22 de octubre ignorar alguna fecha tan importante en el seno de nuestra propia tradición. Vamos a ver, este cálculo no lo inventaron los adventistas modernos. Estos cálculos los habían hecho muchos científicos y muchos sabios en aquella época en que ser científico era también ser religioso. Y entre ellos tenemos un gran pionero en este cálculo de los tiempos de Dios, fue precisamente William Miller. ¿Quieres leer, por favor? William Miller, 1782 a 1849, fue un famoso predicador laico de fe bautista, agricultor de formación militar y juez de paz en Lowhampton, en el este de Nueva York. Autodidacta, gran estudioso de la historia y de las profecías bíblicas,
A partir de sus cálculos sobre Daniel 8:14, comenzó a predicar en 1831 la inminente segunda venida de Cristo, calculada para el 22 de octubre de 1844. ¿Sabéis estos cálculos? Si queréis algún día tomar, los adventistas tenemos muchos libros en los que estos cálculos están realizados. Son muy difíciles. Los profesores de Antiguo Testamento y de Nuevo, los profesores de bien lo saben. Los calendarios no eran los mismos. O sea, hay calendarios religiosos, calendarios políticos. Unos empiezan en primavera, otros empiezan en invierno, otros empiezan en otoño. Los años no se contaban siempre en todas partes de la misma manera. Y los cálculos de este hombre nos pasma el que llegase a una precisión. Si nos basamos exactamente en los datos bíblicos, que no son suficientes, necesitamos también recurrir a los datos de la historia, llegamos que este hombre había hecho un trabajo extraordinario. Y entonces, en efecto, predicó en el momento en que había un gran revivamiento espiritual en el mundo anglosajón y hubieron muchos miles de personas no ligadas a ninguna confesión religiosa en aquel momento, porque uno de los mayores predicadores de la segunda venida en aquel tiempo era un jesuita católico, era el padre Lacunza. El movimiento no fue solo movimiento americano, y entonces, pero ya en los periódicos era, comprendéis, importantísimo esa fecha. Bien, el 22 de octubre de 1844, el fin del mundo anunciado, ¿verdad? A este momento en el que Cristo no vino, o sea, el tiempo de Dios seguramente es lo que es. Y lo que ocurre aquí, nos encontramos con la interpretación humana de los tiempos divinos. El problema no está, como algunos creían, que la Biblia ha fallado o que mis cálculos están mal, sino que a veces las interpretaciones que nosotros hacemos de nuestros textos bíblicos, incluso con muy buena voluntad, pueden no siempre estar acertados, y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que memoramos ahora nosotros los que seguimos siendo adventistas, porque aprendimos que el día y la hora nadie lo sabe, pero eso ya lo había dicho la Biblia, y entendimos que ese principio del tiempo del fin probablemente no significaba la destrucción, o sea, sin duda no significaba la destrucción de la tierra, sino otra cosa. William Miller había entendido la purificación del santuario como referida a la tierra. Los adventistas que permanecieron fieles a la fecha fijada por William Miller reinterpretaron la profecía refiriéndose a otras realidades y en particular a la purificación del santuario celestial o al principio del llamado juicio investigador. Lo que está claro es que en ese momento es muy curioso que justo en torno a 1844, y aquí esto lo digo incluso para los no creyentes, si se molestan de mirar los calendarios históricos, encontrarán que ocurren cosas muy importantes. O sea, este principio del tiempo del fin que los adventistas anunciaban en esa fecha, resulta que la historia nos confirma que allí pasaron cosas que iban a cambiar completamente a la historia de la humanidad. Y aquí he puesto, por ejemplo, solo 3, pero tenéis muchas más. Ir a cualquier lista de eventos de Google y veréis. ¿Sí? Al margen de que se fije o no 1844 como fecha del inicio del tiempo del fin, es irrefutable que eventos de repercusión mundial muy importantes tienen lugar en torno a esa fecha. En 1844, Charles Darwin esboza su primer gran ensayo sobre la teoría de la evolución, que publicaría ampliado muy poco más tarde. Aquí tenemos una irrupción de la ciencia sobre el tiempo. El tiempo es inmemorial, las cosas ya tienen millones de años y todo va a seguir así y todo va a ir a mejor. O sea, ¿comprendéis? Al mismo tiempo que unos estudiosos decían el tiempo del fin empieza, otros te dicen no, nosotros seguimos, esto ya empezó hace millones de años y esto no sabemos cuándo se terminará. Además, todo va a mejor. El evolucionismo sigue. En 1844, Karl Marx escribe su manuscrito económico y filosófico de 1844, que contiene ya lo esencial de sus teorías, que serían publicadas junto con las de Engels en el llamado Manifiesto Comunista de
48. Bueno, y aquí también otra idea. ¿La historia va como va? No. Nosotros podemos irrumpir en la historia. Con la lucha de clases podemos cambiar las cosas. Y además, ¿por qué contar con Dios si la religión es el opio del pueblo? ¿Por qué confiar en un libro que lo han escrito los explotadores, etcétera, etcétera? ¿Comprendéis? Ocurren cosas que van a afectar muchísimo más a toda la humanidad que simplemente la interpretación de la Biblia de Miller y un grupo de creyentes. ¿Sí? En 1844, Samuel Morse realiza la primera comunicación telegráfica que revolucionaría de manera radical la historia de las comunicaciones a nivel planetario, haciéndolas posibles a larga distancia e instantáneas. A veces, en aquel tiempo, necesitábamos meses, años para que una noticia a veces nos llegue de otra parte del mundo. A partir de entonces, las noticias eran instantáneas. Es decir, el tiempo nuestro y el de Dios ahora van a converger de una manera totalmente sorprendente. ¿Sí? Me interesa mucho cómo reaccionó Guillermo Miller después de que se burlaran de él todos, de que había prometido, o sea, había profetizado que la segunda venida del Señor sería en esa fecha. ¿Cómo reaccionó? He puesto aquí incluso en inglés exactamente sus palabras. ¿Quieres leer? Reacción de William Miller ante el Sí. gran chasco. Primero en inglés. I have fixed my mind on another time. And here I mean to stand until God gives me more light, and that is today, until He comes. He fijado mi mente en otro tiempo y ahí quiero mantenerme hasta que Dios me dé más luz. Y ese tiempo es hoy, hasta que Él venga. Qué bonita interpretación, ¿verdad? El tiempo de Dios y el mío. Si yo no sé hacerlos converger, Dios sí. Por eso mi tiempo, me gusta mucho esta interpretación de William Miller, mi tiempo es hoy. El tiempo de Dios yo no soy dueño de él. De lo único que soy medio dueño es de mi hoy. De ahí que el mensaje adventista, a pesar de que han pasado tantos años desde 1844 hasta hoy, es más relevante que nunca. Porque hoy estamos aquí, el tiempo del fin es hoy. Y naturalmente que los eventos finales son importantes y Dios ha revelado muchas cosas, pero para cada uno personalmente, el único tiempo del que disponemos ante Dios es hoy. ¿Quién nos garantiza si al salir a las Ramblas otro energúmeno pues, se le ocurre cualquier disparate? O si saliendo la acera de aquí no me fijo bien y se me lleva por delante una moto o resbalo en un plátano. No hay día más importante para el creyente, para el adventista que hoy. Ser adventista es esperar, estar listo para el tiempo de Dios en cada momento. Esto el Señor lo había dicho. ¿Cuál fue el error de los adventistas? No leer todo en la Biblia o no prestarle bastante atención a lo que... Fijarnos más de los calendarios caldeos y los calendarios de los rituales judíos y olvidarnos de palabras tan claras como las de Jesús que tenemos aquí. En Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino Él sabe. Sí. Sin embargo, a lo largo de la historia no han cesado de surgir profetas pretendiendo saber más que Jesús sobre los tiempos de Dios, que han propuesto numerosas fechas. Si queréis ir a internet, aquí os he puesto unas cuantas de algunos famosos o que tengan que ver con Cataluña, es decir, de gente, pero tenéis cientos de fechas falsas, bueno, naturalmente todas han sido falsas hasta ahora, para el fin del mundo. Lee algunos de ellos para que los reconozcamos. El 6 de abril del 793, Beato de Liébana, del 1000 al 1033, milenaristas, Sí. 1284, Papa Inocencio III, 1378, Arnau de Vilanova, 1585, Miguel Servet, 1656 al 58, Cristóbal Colón, 1914, Charles I Russell, en 1925, J.F. Rutherford, 1936, Herbert W. Armstrong,
1 de enero del 2000, numerosos profetas pseudocientíficos. 21 de diciembre del 2012, calendario maya. 13 de marzo de 2013, profecías de San Malaquías. 2050, Isaac Newton, etcétera, etcétera. ¿Comprendéis? El gran error humano es pretender saber más que Dios, que la Biblia. Y fijar fechas, o sea, querer ponerle fechas a Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando el Señor ya había dicho, el día y la hora no la sé, ni la sé ni yo mismo, decía Jesús mismo. Sí, por eso me interesa tantísimo, me ha gustado como adventista, me encanta esta reflexión de cómo Elena White, que vivió ese chasco, vivió esa decepción ella misma, cómo reaccionó ella ante esa aparente no convergencia entre el tiempo del Dios y el nuestro. Y aquí os he hecho una fotografía del conflicto de los siglos antiguo, yo tengo un ejemplar, y de la página donde ella dice algo muy interesante, creo que para cualquier adventista, hoy y en cualquier momento. ¿Sí? Efectos nocivos de fijar fechas según Elena Gold de White. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista. ¿Qué os parece? Por favor, queridos hermanos, espero que ninguno de los presentes ni de los que nos escuchen vuelva a caer en el error de poner fechas. Y aquí el tiempo de Dios es perfecto, claro que sí. El nuestro es un tiempo relativo, pero en fin, vamos a leer el tiempo de Dios a veces. Necesitamos estar más abierto a algo más importante, ¿sí? Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy. Hebreos 3, del 7 al 8 y el 13. Hoy, para Dios, ese es el tiempo perfecto. Hoy. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Voy a contaros una pequeña experiencia. Al principio de mi ministerio, muy pronto en el ministerio el Señor me mostró que tenía que revisar un poco cuáles eran las prioridades en mi predicación. Y ocurrió que estaba un día predicando en una iglesia muy pequeñita, tan pequeña que la Unión Española estaba a punto de cerrarla y un pastor y yo con nuestros estudiantes decidimos que íbamos a mantenerla. Vamos a predicar allí, en una ciudad cerca de Sagunto. No voy a dar más datos. Y allí un día veo, yo cuando predicaba, era muy joven, a veces tenía que ir a por los miembros de iglesia a su casa, a traerlos a la iglesia, si no, no podían venir, pues porque más de la mitad estaban ya jubilados, pero eran jubilados viejitos, no como nosotros que estamos en plena forma, ¿verdad? Y cuando yo los metía en el coche, uno tenía solo una pierna, la otra estaba ciega, todos estaban sordos. Y yo decía, Dios mío, este señor que le faltaba una pierna me decía, Pastor Badenes, lo decía en valenciano, entre tots no fem un bo. Entre todos no hacemos... Sí. Y bueno, yo decía, Señor, pero no solamente de qué voy a predicar, no es que no me van a entender, es que no me oyen. Y bueno, pero pronto un día, uno de los primeros sábados que estaba yendo a esta iglesia, entró una señora joven, guapa, bien elegante, bien vestida, el aspecto muy inteligente, y se sentó al final. Y digo, bueno, Señor, dame un mensaje para esta mujer que no va a volver. Y no sé el Señor lo que me dio, pero ella me dijo que sí, que le interesaba, que ella quería, que le gustaba mucho venir y que ya había venido alguna vez, y que se sentaba allí al fondo. Dice, yo soy la jefa del departamento de geriatría del hospital. Una mujer inteligente, médico, y
tengo muchos problemas y eso, venir aquí y recogerme, me hace bien. Y bueno, si a usted no le importa, sin ningún compromiso, si yo vengo cuando lo necesite y me siento ahí atrás. Claro, yo quería darle estudios bíblicos, yo quería empujarla más. Y recuerdo un día que le decía, si a usted le interesa más estudiar la Biblia, ella me decía, sí, no se preocupe, que yo he hecho investigación, yo soy doctora, tengo un doctorado, usted me dice, yo ya me la averiguaré. Entonces un día los hermanitos de la iglesia no paraban de cargarla de libros, naturalmente El conflicto de los siglos, Preparación para la crisis final, y libros todos de este estilo. Ella me dijo, mire, tengo que confesar algo muy personal. Lo que va a ocurrir en el milenio o al final del mundo, perdone que le diga que a mí me tiene sin cuidado. Yo trabajo en geriatría con personas que se me mueren, casi cada día se me muere alguno de mis pacientes. Si usted no tiene una religión que sea útil para mí hoy, lo que me puede dar no me interesa. Una religión que sea útil para mí hoy. Mi marido está muy grave, es médico también. Puede morir en cualquier instante. ¿Qué me importa a mí los cálculos comprenda? No les desprecio, respeto todo lo de ustedes, pero si no tiene una religión que sea útil para mí hoy, no se moleste. Y allí fue cuando el Señor me cambió el chip, me dijo, tienes que cambiar tu lista de estudios bíblicos, no para lo que te han enseñado, sino para lo que la gente necesita. Y la gente necesita a Dios hoy, ya, hoy, cada día. Y esta mujer recuerdo que algunos de estas personas de esta iglesia son pacientes míos, estos viejitos. Y cuando yo les digo, mire, tiene que dejar los embutidos, tiene que dejar de beber, tiene que dejar de fumar, todos me dicen, no, eso ya lo enseña la Biblia. Entonces ella me dice, pero eso es mentira, la Biblia no habla nada de eso. Y ahí es cuando yo empecé. Cuando yo empecé a decir, bueno, pues si quiere estudiaremos la Biblia juntos. No, usted dígame que, ¿dónde está eso de los alimentos? Perdón con esto. Oye. ¿Qué pasa? Y yo le dije, mire, esto lo puede encontrar en Levítico 11. Pero digo, a mí no me han enseñado a empezar a atraer hacia Cristo a la gente a partir de Levítico 11. Y bueno, me esperé el sábado siguiente, me viene y yo tenía miedo, le digo, no quiero decir el nombre porque creo que todavía vive. Y ella no sé si le gustaría que hiciéramos publicidad. Entonces dice, yo lo voy a leer. No, he leído todo el Levítico. Y ahora tiene usted que asegurarme que esta Biblia realmente se escribió hace muchos años. Porque esto de las cuarentenas, desinfectar las cosas, que finalmente es lo único que hemos aprendido de la pandemia. Todas las vacunas no sabemos a qué sirven, pero lo que sí que sabemos que sirve es las mascarillas, las cuarentenas, las desinfecciones, lo que la Biblia enseñaba ya hace 3000 años. Y ella me dijo, esto es tan moderno, dice, es tan inteligente, que si usted me demuestra que la Biblia es antigua, esto me va a sorprender, porque esto es de una extraordinaria utilidad. Por ejemplo, sin explicación científica, decirle a la señora, mira, lo que venga del mar, tú pasas el cuchillo por encima, si tienes escamas es bueno, todo lo demás, mariscos, ya sabes que no lo tienes que comer. Esto es inteligentísimo, esto es un Dios que se preocupa de nosotros de manera fabulosa. Y así empezamos a través de ahí, en este día hoy, y en cuanto a una religión útil ya, yo empecé mis estudios con ella con la oración. En la oración, hoy usted puede entrar en contacto con Dios. ¿Pero cómo puedo? Tendría que hacerlo a través de María o a través de los santos, porque Dios, yo no me atrevo con Dios mismo. Pero en ese día ella comprendió que podía encontrar una religión, o sea, en Cristo,
una religión que fuera útil ya, hoy, para todos, en cualquier momento. Y, queridos amigos, Dios me dio el regalo de su gracia, permitirme que esta fuera la primera persona que en la iglesia me permitieron bautizar personalmente. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios, comprendí a través de ella, es hoy. Aquí he puesto unos dibujos que tienen que ver con salud, porque eso me lo enseñó ella. Me lo enseñó ella. ¿Quieres leer? Sí. Vive cada día como si fuera el último, porque algún día lo será. Ah, es duro, ¿verdad? Pero son palabras de médico. Jesús llama malo al siervo que se dice, mi Señor tarda en venir, y hostiga con ello a sus compañeros de servicio. ¿Cuántas Lucas. veces creemos que el buen adventista es este, ay, que el Señor tarda y míralo tú, ese es el buen adventista? Es también porque no leemos la Biblia bien. La Biblia dice todo lo contrario. Sigue leyendo. Por eso su consejo no es calcular fechas ni elaborar una agenda del fin del mundo, sino velar, porque no sabéis cuándo ha de ser venir vuestro Señor. Vive cada día como si fuera el último, porque un día lo será. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo lo que nos parece un retraso de la venida es la misericordia divina. Quizá también por ti y por mí. Quizás también está esperando por nosotros. Por eso, su día en la Biblia, el tiempo de Dios, solo tiene 3 letras en castellano. Es hoy. Terminamos, ¿sí? Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Evocando 1844, 22 de octubre, eso es irrefutable que hoy está mucho más cerca que entonces. Entonces, hoy tenemos muchos más motivos de ser adventista que en ningún momento. Dios os bendiga y hasta que el Señor venga. Amén. Pasarán a recoger la ofrenda.
Padre Celestial, en esta mañana en que recordamos que tú marcas tiempos y que tú tienes un interés especial en la vida de este planeta y de cada uno de nosotros, queremos pedirte que tú nos ayudes a saber esperar y a saber apresurar tu venida sabiendo que la intención tuya es solo nuestro bien. Que también nuestra vida aprendamos a vivir el hoy como tú quieres, de manera que estar siempre preparados. Que nuestro adventismo sea un adventismo real, profundo, en el que estemos cada día, en cada momento, listos para recibirte. Te pido una bendición especial por todas las personas que están pasando momentos difíciles en su vida familiar, en su salud, en su vida laboral o en su trabajo, en su economía. En esta época de crisis en la que tantos están sufriendo por la guerra, en nuestros familiares, en los países afectados, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir la verdadera comunión de los santos, que es todos unidos a ti en Cristo, para que podamos recibirte muy pronto. Y estamos seguros que eso va a ser así. Danos un sábado especialmente bendecido por ti, en el que nunca dejemos de sentir el sentimiento de tu presencia con nosotros, que te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos.